hasta la tierra nueva. El tema de esta noche se titula Las buenas nuevas de la muerte y el infierno. Eso parece una contradicción, ¿verdad? Pero son buenas nuevas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos a estudiar tu palabra. Y pedimos, Padre, una bendición para todos los que están viendo, escuchando y los que nos encontramos presentes, porque tú prometes bendiciones para los que vienen a buscar y conocerte. Así que, Padre, es un tema sumamente controversial, delicado, pero poderoso. Y pedimos que tu Espíritu nos acompañe y nos dé el discernimiento y el entendimiento. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, del 6 en adelante. Y el versículo 8 nos advierte sobre Babilonia, ¿verdad? Sobre la caída de Babilonia. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Porque en Apocalipsis capítulo 17 es donde está el desglose del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, donde nos habla de que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber ¿a cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El capítulo 17 y 18 explican ese segundo ángel. Noten Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía ¿qué cosa? Las 7 copas, que son las 7 copas de la ira de Dios. Eso lo estudiaremos el sábado en la mañana. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién, contra la gran ramera, ¿verdad? La que está sentada sobre muchas aguas, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado ¿con qué? Con el vino de su fornicación. Una mujer se le llama la ramera o la prostituta, porque la mujer, que sabemos ya en la profecía, representa la iglesia. La mujer, en vez de serle fiel a su esposo Cristo, está haciendo ¿qué? Está cometiendo ¿qué cosa? Adulterio, porque está fornicando con los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita, de esa fornicación entre los reyes de la tierra y la mujer, se ha producido ¿qué cosa? Un vino que embriaga al mundo. Versículo número 3. Y me llevó el espíritu en el desierto y vi una mujer sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya todo eso lo hemos estudiado extensamente en las últimas 3-4 presentaciones. Si usted no estuvo y le interesa saber todos estos símbolos, pueden hablar, porque ahí está en nuestras páginas. Está en la página de la iglesia de aquí, está en la página de Salvación TV, esto está también en la página de Amazing Facts Latino. Así que hay varios lugares que usted puede accesar esta información y ver los temas cuando usted necesita. Versículo número 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de ¿qué? Lleno de las abominaciones y de ¿qué más? Y de la inmundicia de su fornicación. En el versículo número 2 dice que es el vino el producto de la fornicación, pero en el versículo número 4 dice que el producto de esa fornicación son las abominaciones o la inmundicia. Versículo número 5. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que aquí tenemos, hermanos y hermanas, a este famoso sistema titulado llamado Babilonia, ¿verdad? Y la profecía, según leímos aquí en Apocalipsis capítulo 17, dice que la ramera Babilonia fornica con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita se produce vino, abominaciones e inmundicias que embriagan a los moradores de la tierra. Ya nosotros desglosamos todo eso en la presentación de ayer y vimos que la ramera Babilonia, el Vaticano y sus hijas, iglesias hijas, entran en pactos y alianzas con las naciones y los gobiernos del mundo que producen doctrinas, enseñanzas y prácticas que confunden y engañan al mundo en cuanto a ¿qué? Al plan de salvación. ¿Están conmigo? Y eso es lo que estamos viendo, que levanta la copa de oro. Para los que no estaban aquí, por favor, siempre hago la advertencia: si usted está viniendo por primera vez, si está escuchando, viendo, de ninguna manera nosotros estamos hablando de las personas católicas. Los católicos son personas que en su gran mayoría son fieles a Dios de acuerdo a lo que se les ha enseñado, son gente sincera. Ellos, ni siquiera ellos mismos están conscientes de que la Biblia habla de este sistema como un sistema que ha distorsionado la palabra de Dios, y esto está categóricamente fácilmente enseñado por la historia, como ya hicimos. Lamentablemente,
Ellos han tomado y han distorsionado, han contaminado, han pisoteado la palabra de Dios, y eso lo vimos en muchas maneras distintas. No vamos a entrar en eso. El punto solamente que quiero resaltar es que no estamos hablando en contra de los católicos, estamos hablando o resaltando cómo la Biblia dice que las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas son contrarios a la palabra de Dios y están dirigiendo a su feligresía por un camino distorsionado, por un cristianismo que no está basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Así que quede claro, por favor, nuestra lucha es en contra de la mentira y la distorsión, no en contra de nuestros amigos, hermanos y hermanas católicos en ese sentido. Decimos amén. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, porque lo que hemos estado aprendiendo es que ella, la madre, ¿verdad? La madre ha dado vino a todo el mundo y también sus hijas están dando el vino. Entonces, para entender cuál es ese vino, cuáles son esas doctrinas o enseñanzas que están distorsionadas, que son contrarios a la palabra de Dios, tenemos que estudiar entonces qué son estas abominaciones, ¿verdad? Porque las abominaciones y las inmundicias en la palabra de Dios es lo que nos advierten sobre esas falsas doctrinas, sobre esas mentiras que hacen a las personas pensar que están caminando y siguiendo el plan de Dios, cuando verdaderamente están siguiendo el plan del enemigo y están yendo contrario a la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos identificar esas abominaciones que son las doctrinas, enseñanzas y prácticas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para solamente para decirlo? ¿Para qué? Para no seguirlos, para no caminar en esos caminos, para no creer en esas cosas por el problema. Y vamos a ver la gran problemática que crean creer en estas doctrinas y estas abominaciones hoy y mañana también. Así que para hoy, ayer estudiamos una abominación que quizás a alguno de ustedes le apretó un poco durito, ¿verdad? Pero está bien. Es bueno porque al Señor le gusta apretar. Si estamos muy cómodos, hay un problema. El Señor nos saca fuera de nuestra zona de confort y vimos una gran mentira en cuanto al asunto de la comida y cómo ese asunto también está causando estragos entre el pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar otra abominación, otra enseñanza, otra doctrina que ha distorsionado y contaminado uno de los asuntos más importantes sobre la vida y tiene que ver con la muerte. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, nuevamente, abre su Biblia en los primeros libros y ahí encuentras Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el libro de Deuteronomio. Vamos a leer nuestra abominación para hoy. Deuteronomio capítulo 18. Y cuando estén todos ahí, digan amén. Si usted está al lado de alguien que no tiene Biblia, comparte el pan de vida. Si está al lado de alguien que tiene Biblia, pero la persona está aprendiendo a moverse, a darle una manita, porque recuerden que nadie salió de la barriga de su mamá hablando ni corriendo, ¿verdad que no? Igual con la Biblia. Yo la primera vez que agarré una Biblia no sabía ni qué hacer con él, pero ahora con los ojos cerrados. Deuteronomio capítulo 18, ¿cuántos están ahí? Vamos a ir Deuteronomio capítulo 18 y vayan conmigo por favor al versículo número 9. Esto es una amonestación de Dios al pueblo que va a entrar en la tierra prometida. Dice así: cuando entres a la tierra que el Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las ¿qué? Las abominaciones de quién. Recuerden que las abominaciones son las prácticas paganas. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Dios toma esas prácticas paganas y las entran en el cristianismo dentro del pueblo y las comparten y las creen como si fueran y vinieran de Dios, pero son prácticas paganas. Sigue diciendo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo número 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a qué? A los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto. ¿Quién? Dios le dijo a su pueblo, ¿qué cosa? No quiero que tengan nada que ver con la gente que practica adivinación, agorero, sortilego, hechicería, encantador, adivino, mago, quien consulta a los muertos, quien lea las cartas, quien lee la bola, quien lee la palma de la mano.
el tarot, dice que no tengas nada que ver con eso. Eso es una abominación, dice Dios, y no quiero que ustedes tengan absolutamente nada que ver con eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que Dios no quiere que tengamos nada que ver con estas abominaciones, que consultemos con los muertos, que hablemos con los muertos, que tengamos nada que ver con los muertos? ¿Acaso nuestros seres queridos, los espíritus de nuestros seres queridos, no están con nosotros acompañándonos, alentándonos durante el camino de esta vida difícil, durante esta vida tan fuerte, donde nuestros seres que han pasado a la muerte, están ellos con nosotros ahí protegiéndonos y cuidándonos? ¿O será que hay algo por la cual Dios dice no tengas nada que ver con nada de eso? ¿Están conmigo? Noten la advertencia también en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, que son ahora, los tiempos del fin, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia nos advierte, y Jesucristo también lo dice en el libro de Mateo capítulo 24, cuando dice que se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Y engañarán a muchos. Nos está advirtiendo sobre qué, sobre estos espíritus engañadores, a doctrinas que comparten y enseñan doctrinas de demonios. Y entonces la pregunta es, ya tenemos dos advertencias bien claras sobre el asunto de los espíritus, sobre el asunto de qué, de los muertos y nada que tenga que ver con eso. Pero aquí en Puerto Rico no se practica nada de eso, ¿verdad que no? Ay, pero ¿cómo es posible que Puerto Rico, que se considera una nación cristiana, que cree en Dios, y sin embargo esto sea tan común en nosotros, cuando la palabra de Dios es tan clara? ¿Están conmigo? Por eso estamos viendo, hermanos y hermanas, como la Biblia nos está diciendo, cuidado con las abominaciones de Babilonia, que todas las naciones están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la advertencia? ¿Por qué el peligro? Noten, hermanos, tenemos que ir al principio cuando vamos a hablar sobre la muerte. Y en el principio todo era perfecto, bueno y gran manera, y Dios creó ¿a quién? A Adán. Pregunta, ¿Adán existía antes de Dios haberlo creado? No. Adán llegó a existencia cuando Dios, ¿qué hizo? Cuando Dios lo creó. ¿Están conmigo? Pero cuando Dios lo creó, Dios le dijo algo muy interesante. Génesis 2:17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ¿qué cosa? Ciertamente que, ya hemos hablado sobre esa palabra morir, y le está diciendo morir, que es la palabra hebrea mut, significa dejar de respirar, dejar de existir, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, y vimos que la misma palabra se utilizó cuando se habla del diluvio. Dice que todo ser viviente murió o fue destruido, dejaron de existir en ese contexto. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, vimos que Adán comió del árbol y no murió. ¿Por qué no murió? ¿Porque Dios le dejó esa pasar? No, vimos que no murieron. ¿Por qué? Porque un cordero murió en su lugar. Amén. Usted y yo estamos vivos gracias al cordero que murió en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y toda la raza humana, porque eso fue para toda la humanidad, y donde Cristo nos salvó a todos de la primera muerte. ¿Están conmigo? Perdón, de la segunda muerte. La primera muerte de la que estamos hablando ahora. De la segunda muerte. Ahora, el problema es que no todo el mundo acepta ese regalo, y por eso algunos tienen que pasar a la segunda muerte, de la cual vamos a hablar también. Sin embargo, en el jardín del Edén, ya la mentira, ya la semilla de la mentira, en cuanto a lo que pasa con la muerte, ya había sido puesta en la mente de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en Génesis 2:17, ciertamente, ¿qué cosa? Pero ¿qué dijo Satanás? La serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No morirás. En otras palabras, si recuerdan, estudiamos, Satanás, ¿qué está diciendo? Dios es un mentiroso. Dios te mintió. Dios dijo que ciertamente morirías si tú te rebelas a él, pero yo te estoy diciendo que tú nunca morirás. Lo que está diciendo es que no importa si desobedeces a Dios, no importa si te rebelas en contra de Dios, tú vivirás para siempre. No importa. Pregunta, ¿eso no es lo que se cree hoy en día? ¿Que el ser humano nunca muere? ¿Que el ser humano vive eternamente? Y si todo el mundo vive eternamente, entonces
A los que se van a salvar sabemos que van a vivir eternamente en el cielo, pero los que se pierden, entonces hay que acomodarlos en algún lugar si van a vivir eternamente. ¿Y dónde se llama el lugar donde los acomodan? En el infierno. ¿Están conmigo? Pero sin embargo, la mentira de que el ser humano nunca morirá, no importa si desobedece o no a Dios, esa mentira empezó ¿con quién? Con Satanás. Ahora, vamos a estudiar el concepto de la muerte y la vida para poder entender exactamente cómo este engaño es tan relevante y tan importante para nosotros. Así que empezamos, antes de hablar de la muerte, vamos a hablar entonces de la vida. ¿Están conmigo? Vamos a hablar de la vida y vamos a ver exactamente cómo la Biblia explica lo que es la vida y lo que la Biblia explica que es la muerte. No lo que dice la cultura, no lo que dice la tradición, no lo que dice mamá y papá, no lo que dice la televisión, no lo que dice nadie. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la única fuente en la cual podemos confiar en cuanto a los asuntos de religión. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos con la vida. Cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? ¿Será que la Biblia explica qué es la vida humana? Claro que sí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre, ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra, número 1, y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. ¿Y qué cosa? Y fue el hombre, Adán, ¿qué cosa? Un alma viviente. Noten, hermanos y hermanas, que la vida humana, según la Biblia, está compuesta por ¿qué cosa? Dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? El polvo de la vida, que es la materia física. ¿Y qué más? Y el aliento de vida, que viene ¿de quién? De Dios. Dios da el aliento de vida, sopló en la nariz de Adán y Adán se convirtió ¿en qué cosa? En un alma viviente, en un ser viviente. Ahí no dice que Adán tiene un alma. Ahí dice que Adán es un alma viviente. ¿Están conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque en la cultura y en el mundo, no solamente en lo religioso, sino hasta también en lo secular, se enseña que el ser humano está compuesto por tres cosas: por la carne, el polvo, el aliento de vida, y por el alma o el espíritu. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que el ser humano está compuesto por dos elementos que cuando los unes, ¿qué ocurre? Se convierte entonces el ser humano en un alma viviente o en un ser viviente. La palabra hebrea para alma es la palabra nefesh. Y usted se preguntará por qué lo estoy utilizando, y lo vamos a ver en un momento, porque ahora vamos a ver otro versículo donde la misma palabra se utiliza para que no confundamos lo que es un alma viviente. Noten aquí, hermanos y hermanas, lo que la Biblia enseña. Una ecuación muy sencilla, muy fácil. Polvo de la tierra más aliento de vida, ¿qué es? Un alma o un ser viviente, una persona viva. El ser humano nunca fue creado para vivir en ninguna otra dimensión salvo esta dimensión en un cuerpo humano. ¿Están conmigo? En ninguna parte aparece en la Biblia que el ser humano era de vivir fuera de un cuerpo humano. Este siempre ha sido el plan y siempre será el plan para Dios. Ahora, este asunto de que el ser humano tiene un alma que está viva, que sale de uno y que ve, y esos asuntos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Recuerden 2 o 3 testigos para confirmar estas verdades. Vamos a ir a la primera. Génesis capítulo 12, versículo 5, como aparece en la Reina Valera de 60. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, de su hermano, y tomó toda su hacienda que había ganado. ¿Y qué cosa? Y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Así es como aparece en la Reina Valera 60. Esta es mi versión de Biblia en español favorita, un español un poco más antiguo, y usa la palabra alma. Le voy a mostrar cómo las Biblias más modernas, cómo traducen la palabra nefesh, que ahí está la misma palabra nefesh. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que cuando Abraham, Sarai y Lot tomó toda su hacienda, significa toda su familia y todas las personas que trabajaban para él, para salir de la tierra de Canaán, hacia la tierra de Canaán, pregunta, dice que andaba con las almas? ¿Será que detrás de Abraham habían un montón de fantasmas? ¿Qué significa almas? Pues ya sabemos que almas es que un ser vivo, un ser pensante en un cuerpo físico. ¿Están conmigo? Noten, hermanos, cómo la Nueva Versión Internacional los traduce. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, ¿y a qué? A toda la gente, nefesh, que había adquirido en Harán, y todos los bienes que había acumulado.
Noten que esa gente, Abraham era un hombre muy rico y él tenía muchos siervos, y esa es la gente, las personas que está hablando en cuanto a quién se había llevado de hacia la tierra de Canaán. Otro versículo más, Génesis 14:21. Este está en la Reina Valera 60. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti hacienda. Esa palabra persona, ¿cuál palabra es? La misma palabra hebrea nefesh, que significa ¿qué? Alma, persona, ser vivo, ser viviente. ¿Están conmigo? Tercer testigo, Levítico 17:11. Este es mi favorito en cuanto utilizando la palabra nefesh porque la usa 3 veces. Porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Aquí usa la palabra nefesh 3 veces en el mismo versículo. Y siempre es que la vida, el alma o la persona. ¿Están conmigo? Claramente la Biblia está hablando de que ¿qué? De que el ser humano no tiene un alma, sino que el ser humano es un alma. ¿Está conmigo? Usted es un alma de Dios. Usted es una persona. Usted es un ser vivo en ese sentido. Las palabras hebreas, nefesh, y también se usa la palabra ruach, y en el griego suke, que lo vamos a ver ahora, se usan para decir vida, alma, personas o espíritu. Y vamos también a hablar sobre el concepto del espíritu, que es el espíritu. Hechos capítulo 7, vamos al Nuevo Testamento ahora. Hechos capítulo 7, versículo 14. Y enviando José, e hizo venir a su padre Jacob y toda su ¿qué? Toda su parentela. En números, ¿cuánto eran la parentela? 75 ¿qué? Almas. ¿Qué es parentela? La familia. ¿Están conmigo? Entonces, cuando José mandó a llamar a su papá Jacob y a toda su parentela o toda su familia, ¿cuántos eran en total? 75 ¿qué? Almas. ¿Están conmigo? Sus hermanos, las esposas y todos los hijos y todos los sirvientes eran 75 ¿qué? Almas o 75 personas en total. No eran espíritus que andaban volando en el asunto, en el aire, de ninguna manera. Otro versículo, Mateo capítulo 16, versículo 26. Jesucristo dice: pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su ¿qué? Su alma. Ahí está la misma palabra su ¿qué? ¿Verdad? Ahora Jesucristo en otro libro de la Biblia dice algo muy similar en Lucas capítulo 9, versículo 25, pero noten lo que cambia ahora. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Notaron ahí? En el versículo de Mateo se le llama ¿qué? Si pierde su alma. Y en el Lucas 9:25 que dice Jesús, ¿sí qué? Si se pierde a sí mismo. ¿Están conmigo? Así que el alma ¿qué es? Es uno mismo, es el ser vivo pensante. ¿En dónde? En un cuerpo físico. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo? Uno más. Mateo 26:38, Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesucristo estaba yendo hacia la cruz del Calvario. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué cosa? Mi alma está muy triste. Cuando él dice mi alma está triste, ¿de qué está hablando? De él mismo. Yo estoy triste por lo que está pasando. No es que el tercer elemento que se le salió el alma a Jesucristo y Jesucristo vio su alma al lado de él y dijo: ay bendito, mi alma está triste. Él está hablando de qué? De él mismo. Él está hablando de que él está triste. El alma ¿qué es? Es la persona. ¿Están conmigo? Es el ser en sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. No es un tercer elemento que está vivo en el ser humano de alguna manera metafísica. Ahora, a la luz de eso, también tenemos que hablar del espíritu. Porque la gente dice: es que el espíritu de uno. Interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el espíritu. La palabra espíritu o espíritus se usa de varias maneras en la Biblia. La palabra griega para espíritu es neumo, que significa respirar, mente o pensamiento. De ahí sacamos la palabra neumático. ¿Qué es el neumático? Que lo llenaste de ¿qué? De aire. ¿Están conmigo? Y se utiliza la palabra espíritu cuando se habla de Dios, el Espíritu Santo. Cuando se usa la palabra espíritu cuando se habla de ¿qué? De ángeles y demonios, se le llaman espíritus ministradores. Se usa la palabra espíritu cuando se habla de ¿qué? Del soplo o el aire de vida, el espíritu de vida se le menciona también. Menciona espíritu cuando se habla de la vida o el ser racional, y también se usa la palabra espíritu cuando tiene que hablar de la mente, el espíritu de la mente
También la Biblia lo utiliza en varios diferentes contextos. Pero una cosa es clara, que nunca se utiliza la palabra espíritu para hablar de un elemento del ser humano después de que muere, que está vivo o que anda por ahí. En ninguna parte nunca se utiliza la palabra espíritu en ese contexto. Noten, 2 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, no tuve ¿qué cosa? ¿Reposo en dónde? No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de que no tuvo reposo en su espíritu? Vamos a mirar otra versión de Biblia. Reina Valera contemporánea. Dice que yo estaba muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Dios habla hoy, pero mi ánimo no estaba ¿qué? No estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Así que cuando dice que no tuve reposo en mi espíritu, ¿qué está diciendo él? Que su mente estaba intranquila, que estaba preocupado porque no había encontrado a Tito. ¿Están conmigo? No está hablando de un tercer elemento que está vivo y que está intranquilo, y el Pablo tiene que venir a decirle: ay, déjame dar a mi espíritu, descansa mi espíritu un ratito aquí en la cama. No está hablando de eso, está hablando de él mismo. Yo no estaba tranquilo, yo estaba preocupado. ¿Están conmigo? Otro versículo más. Siempre es bueno tener 2 o 3 testigos. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye ¿qué cosa? Pero el espíritu triste seca los huesos. Noten el contraste que hace aquí en estas dos partes de esta oración. El corazón alegre. Le hago una pregunta. ¿El corazón está alegre? Literalmente. ¿El corazón está alegre? No. ¿El corazón qué es? Un órgano que pompea sangre en todo el cuerpo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero cuando habla del corazón, ¿de qué está hablando? Cristo dice los pensamientos del corazón, ¿verdad? Y tendemos a asociar el corazón especialmente con la parte más emocional, sentimental del ser humano, en ese sentido. Pues dice el corazón alegre, en otras palabras, ¿qué es un corazón alegre? Una persona que es ¿qué? Que tiene buena actitud, que está contenta. ¿Están conmigo? El corazón alegre es buen remedio, es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Está hablando literalmente? No. ¿Qué es el espíritu triste? Pues si el corazón alegre es la mente alegre, gozosa, contenta, agradecida, ¿qué es el espíritu triste? Lo contrario, la gente amargada, la gente siempre quejándose. ¿Y eso qué? Eso te va comiendo por dentro. ¿Están conmigo? Te va secando los huesos, es una forma de decir, te vas enfermando hasta morirte, porque se va secando el ser humano. ¿Están conmigo? Noten cómo utiliza la misma frase en este sistema en cuanto a el espíritu y el corazón en ese sentido. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Las palabras alma y espíritu se usan 1658 veces en toda la Biblia. Pero escúcheme bien, nunca se asocian el alma y el espíritu con algo inmortal o consciente después de que una persona muere. En ninguna parte de la Biblia, cuando un ser humano muere, se dice ahí anda su alma, su espíritu vivo o consciente, o alma inmortal, o alma consciente, o espíritu inmortal. No se menciona en ese contexto. La única vez que se asocia la palabra espíritu con eterno es cuando está hablando del Espíritu Santo, que es eterno. En ningún otro contexto se utiliza esta palabra así. Ahora la pregunta que nos hacemos es, si esto no es bíblico, ¿cómo entró esta creencia en el cristianismo? ¿Cómo es que no solamente los cristianos, casi todos los seres humanos, independientes si son cristianos o no, creen en este asunto de que el ser humano tiene un tercer elemento, un espíritu, un alma, que cuando el ser humano muere, el espíritu, el alma queda por ahí vagando, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando era pequeño, a mí me dijeron, mire, si una persona muere antes de tiempo, ¿qué pasaba con el alma o el espíritu de la persona? Se quedaba vagando en la tierra hasta que hiciera una buena obra y entonces podía irse al cielo o al infierno, ¿verdad? Así es, eso es lo que me enseñaron a mí. Si era verdad o no, ¿qué digo? Si le enseñaron a otra gente, eso yo no sé. La pregunta es, ¿cómo entró esta creencia que no es bíblica de que el ser humano de alguna manera vive exteriormente o fuera del cuerpo? Recuerden, en ninguna parte de la Biblia, ni ningún momento en la historia, ni ninguna intención Dios tuvo de que el ser humano viviera fuera de un cuerpo físico. ¿Están conmigo? Siempre ha sido así. ¿De dónde vino entonces? De Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia, ya hablamos que ¿qué hacen? Que unen el paganismo, la mitología griega,
el misticismo y las culturas paganas. ¿Y qué hicieron? Lo mezclaron con el cristianismo y así fueron como estas mentiras entraron dentro del cristianismo. Aquí está el sacerdote Tertuliano. Esto es allá en el siglo II-III. Uno considerado el padre de la Iglesia Católica. Uno de ellos. ¿Y qué dice? Dios no dice que realmente va a destruir el alma, pues el alma que dice él es inmortal y no puede ser destruido. Hermano y hermana, todos antes de la Iglesia Católica levantarse, antes de la caída del Imperio Romano, todos eran filósofos y todos estudiaban en las grandes escuelas de filosofía, en las grandes escuelas de los intelectuales. Y cuando se hace la transición de el paganismo, de la filosofía, y se hace la transición y la iglesia toma poder, todas esas filosofías entraron y se corrompieron con las creencias cristianas y la creencia del alma inmortal. Lo mismo con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, que es considerado el padre de la teología católica, adivina quién eran sus dos grandes maestros, Sócrates y Platón, que eran ¿qué? Filósofos griegos. ¿Y qué enseñaban Sócrates y Platón y los grandes filósofos griegos? Que todo ser humano tiene ¿qué cosa? Un cuerpo mortal habitado por ¿qué cosa? Por un alma inmortal. ¿Están conmigo? Les voy a enseñar o ponérselo en una forma más gráfica cómo es que ellos creían. Lo rojo es el cuerpo físico. Lo amarillo es el alma, lo que ellos le llaman el alma, ese tercer elemento que está vivo, ¿verdad? Los griegos pensaban que el alma era eterno. De hecho, los griegos pensaban que la razón por la que el ser humano vive es porque de alguna manera fue echado del mundo de las almas de los espirituales y fueron echados a la tierra para pasar un castigo, y después que el ser humano muere, el alma regresa ya con los dioses y regresa ya en la esfera inmortal nuevamente. Eso era lo que los griegos enseñaban y creían. Entonces, el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo no importa, lo que importa ¿qué es? El alma. ¿Y qué pasaba cuando un ser humano moría? El cuerpo se deshace, pero ¿qué queda todavía vivo? El alma inmortal queda vivo. Eso es una creencia puramente del paganismo que después se convirtió en mitología, después se convirtió en filosofía griega. El asunto de un alma inmortal. Pregunta, Adán, cuando Dios lo creó, ¿había existido antes de Dios que Dios lo creara? No existía. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a probar esto bíblicamente también, pero le voy a enseñar algunas citas en cuanto a esto, porque esta es la mezcla. Cuando se habla de los pies, del hierro y el barro, no solamente está hablando de la política y la religión, sino también está hablando de las creencias paganas, las abominaciones que se mezclan con el cristianismo y el peligro que existe en esta creencia. Aquí está el Papa Leo X. El 19 de diciembre del 1513, en el quinto concilio de Letrán, emitió una bula declarando: condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma inteligente es ¿qué? Mortal. En otras palabras, yo estoy condenado bajo su criterio, porque yo creo que el alma es ¿qué? Inmortal, que el ser humano es mortal en este sentido, porque recuerden, el alma, yo estoy hablando de alma como la persona, como está en la Biblia. Ellos están hablando del alma como este tercer elemento filosófico que es eterno. Ahora, dice aquí, esto estaba dirigido contra la creciente herejía a la luz de ellos, de quienes negaban ¿qué cosa? La inmortalidad natural del alma versus ¿qué? La inmortalidad condicional del hombre. ¿Están conmigo? Esto es lo que ellos creen y esto es lo que enseñan. Ahora, vamos a hacer este contraste entre la inmortalidad natural versus la inmortalidad ¿qué cosa? Condicional del ser humano. ¿Están conmigo? ¿Será que el ser humano tiene un alma que es inmortal naturalmente? ¿O será que la vida del ser humano es inmortal bajo condiciones? ¿Qué dice la Biblia? Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3. Regresemos a Génesis capítulo 3. Noten qué sencillo se entiende esto. Génesis capítulo 3, al mismo comienzo. Por eso le dije que Génesis capítulo 3 es mi capítulo favorito, porque aquí se explica todo. Claritico, claritico. Génesis capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Ya Dios le había dicho sobre lo del árbol, ¿verdad? El día que coman de él, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Noten lo que dice Génesis capítulo 3,
¿verdad? Adán y Eva desobedecen a Dios. Ya hemos estudiado, leído todo eso. Vayan conmigo y brinquen al versículo número 22. Y dijo Jehová a Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también de qué, del árbol de la vida, y qué cosa, y vaya a comer, y si come, qué cosa, viva para siempre. ¿Están conmigo? ¿Qué tenía que hacer el ser humano para vivir para siempre? Comer del árbol de la vida. ¿Están conmigo? Por eso es que se llama, ¿qué cosa? El árbol de la vida. Yo puse un mango ahí porque para mí el mango tiene que ser el fruto que estaba en el árbol de la vida. Cuando el ser humano dice aquí, comía del árbol de la vida, ¿qué pasaba con la vida humana? Se extendía, y si hubiera seguido comiendo del árbol de la vida humana se hubiera extendido ¿para cuánto? Para siempre. ¿Están conmigo? ¿De qué dependía la vida eterna del ser humano en el jardín del Edén? De comer del árbol de la vida. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo. Versículo número 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Escuche bien, para guardar el camino de qué. ¿El camino de qué? Del árbol de la vida. Ahora sabemos por qué morimos. ¿Están conmigo? El ser humano no fue hecho para morir. El ser humano fue hecho ¿para qué? Para vivir eternamente. Pero esa vida eterna era condicional. ¿Condicional a qué? A comer del árbol de la vida. Cuando el ser humano desobedece a Dios, uno de los castigos que Dios le da es que no puedes comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si come del árbol de la vida, ¿qué pasa con el pecado? Existiría para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene, parte del castigo es que voy a quitar el árbol de la vida para que el ser humano no coma de él. Voy a resolver el problema del pecado. Amén. Y una vez que resuelve el problema del pecado, adivine qué va a volver a tener el ser humano. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21 ahora. Vayan conmigo. Primeros 2 capítulos, todo era perfecto, bueno, en gran manera. El capítulo 3 entra el pecado. En Apocalipsis capítulo 20, el antepenúltimo capítulo, se resuelve el problema del pecado. Y en los últimos 2 capítulos de la Biblia, adivinen qué. ¿Quién regresa en escena? Apocalipsis capítulo 21. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 21, ¿cuántos están ahí? Dice el versículo 1. Y vi qué cosa. Un cielo nuevo y qué más. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Pasaron. Brinquen conmigo, por favor, al versículo número 4. Y dice así. Disculpen. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá qué cosa. Ya no existirá más la muerte. ¿Por qué la muerte no existirá más? Vayan conmigo al capítulo 22. ¿Están ahí? Dice el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba ¿qué cosa? El árbol de la vida regresó en escena. ¿Cuántos dicen amén? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se resuelve el problema del pecado, adivina qué Dios le devuelve al ser humano. Acceso al árbol de la vida, y por eso el ser humano vivirá para siempre. Pero una pregunta, ¿quién vivirá para siempre? Solamente los que estarán en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Están conmigo? En otras palabras, la vida eterna es un regalo que Dios le da a sus hijos y a sus hijas fieles. ¿Están conmigo? La vida eterna del ser humano es condicional. Se lo voy a mostrar. Vamos a suponer que Adán tuviera la inmortalidad o la eternidad inherente. Era parte de su naturaleza. Que cuando Dios creó a Adán o creó a Eva, ya los creó inmortales o eternos. Si así hubiera sido, ¿qué castigo hubiera sido quitarle el árbol de la vida? No es ningún castigo. Porque si yo le dije, Adán, Eva,
por haberme desobedecido, no voy a darle más acceso al árbol de la vida para que no coman y no vivan para siempre. Y Adán hubiera dicho, por favor, ¿qué importa si ya yo soy eterno? ¿Me están entendiendo, familia? No es ningún castigo, entonces, quitarles el árbol de la vida si ya tenía inmortalidad, si ya tenían naturalezas eternas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién es el único inmortal? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. El bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿El qué? El único que tiene ¿qué cosa? Inmortalidad. En otras palabras, hermano y hermana, la inmortalidad le pertenece exclusivamente, es un atributo divino. Pero ¿qué hace Dios? Dios comparte su inmortalidad con sus seres creados por medio de ¿qué? Del árbol de la vida. ¿Están conmigo? Nadie ni ningún ser es eterno en sí mismo, sino es un regalo que Dios le obsequia o le da a sus hijos y a sus hijas fieles. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están claros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo esto? O mejor le digo esto. La fuente de la inmortalidad es Dios. El recurso por medio del cual Dios comparte esa inmortalidad con sus seres creados es ¿qué cosa? El árbol de la vida. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿qué ocurre cuando el ser humano dejó de comer del árbol de la vida? Pues adivinen qué pasó. No vivió eternamente. ¿Y qué significa que pasó? Murió. Noten lo que dice Eclesiastés 12:7. Ahora noten el proceso al revés. El polvo, ¿qué cosa? Vuelve a la tierra como era. ¿Y qué cosa pasa con el aliento de vida? Vuelve a Dios quien la dio. ¿Qué pasa cuando un ser humano deja de respirar? Se muere, deja de funcionar el cuerpo. El aliento de vida es como que, como la batería, ¿verdad que sí? En ese sentido. Y Dios la da. ¿Y el polvo? ¿Qué ocurre con el polvo, con la naturaleza, con la carne? Científicamente está comprobado que cuando un ser humano muere, ¿qué pasa? Todos los minerales y los elementos que el ser humano tiene, el calcio y el hierro y todo eso, vuelve a la tierra y se descompone y se convierte nuevamente en lo que éramos, tierra. Porque ¿de dónde Dios hizo a Adán? De la tierra. ¿Están conmigo? Mismo proceso al revés. Otro versículo, Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, le quitas ¿qué cosa? El hálito, el aliento. Miren lo que dice aquí. Dejan de ser y ¿dónde vuelven? Al polvo. Aquí está el proceso nuevamente. El hálito, el aliento vuelve a Dios. El polvo, la carne se descompone. ¿Y qué ocurre con el ser humano? ¿Qué dice ahí? Dejan de ser. Dejan de existir. ¿Están conmigo? Al igual que Adán no existía antes de Dios unir el polvo con el aliento de vida, y cuando unió esos dos elementos, ¿qué pasó? Fue Adán un ser viviente. Al igual cuando separas uno de esos elementos, ¿qué ocurre? Deja de existir, deja de ser vida. ¿Deja de qué? No existe, no está vivo, no está pensante. ¿Están conmigo? Deja de ser en ese sentido. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde van los muertos cuando mueren? ¿Será que van al purgatorio, al infierno, al cielo? Noten qué sencillo. Hechos capítulo 2, versículo 29 y 34. Hermanos del patriarca David, del rey David, os puedo decir confiadamente que ¿qué? Que murió y fue ¿qué? Sepultado. Y noten lo que dice. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. David murió 1000 años antes. Y dice que cuando David murió, el rey David, ¿en dónde estaba? En el sepulcro, porque David, ¿qué cosa? No ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que le enseñan a uno? Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Se va para el reino de los cielos. O, en rara ocasión, por lo menos en un funeral no lo dicen, ¿se va a dónde? Al infierno. Aquí dice que el rey David, que había muerto 1000 años antes, ¿en dónde estaba? En el sepulcro. 1000 años después todavía estaba ¿dónde? En el sepulcro. Ahora, noten un poquito más de claridad. ¿Y qué está haciendo David en el sepulcro si está muerto? Noten lo que dice la Biblia. Primera de Reyes 2:10. David fue sepultado en su ciudad
¿Y qué dice? Y durmió con sus padres. ¿A qué compara la Biblia morir, la primera muerte que le ocurre a todo ser humano por igual? Porque nadie ahora mismo está comiendo del árbol de la vida. Todo ser humano ahora mismo cuando muere, ¿qué es lo que la Biblia le llama? Sueño o dormir. ¿Están conmigo? Por eso es que usted ve que la gente dice descansa en paz. Porque ¿qué está? Está durmiendo. ¿Están conmigo? Recientemente yo fui a un entierro, hicieron un pequeño servicio y la persona que estaba dirigiendo dijo, oh, fulano de tal está en el cielo, en la gloria, en la presencia de Dios ahora mismo. Y luego, casi 5 minutos después, dice, ahora mismo está en la tumba descansando. Ve acá, pues está descansando en la tumba o está en la presencia de Dios. No puede ser las dos. ¿Están conmigo? Por eso le digo que hay confusión en cuanto a esto. Hay confusión en cuanto a esto. Y Dios no es Dios de confusión. ¿Están conmigo? La Biblia es clara que cuando una persona muere, cuando deja de respirar, la Biblia lo compara ¿a qué? A dormir. ¿Por qué dormir? Dos razones muy sencillas, porque ya sabemos que la persona deja de existir, pero la Biblia lo compara a un sueño. Dos razones bien sencillas, porque cuando usted duerme, ¿en qué estado usted se encuentra? En un estado inconsciente. ¿Están conmigo? ¿Usted duerme? Sí, y no estoy hablando del subconsciente y los sueños, eso es otro asunto. Pero lo compara que cuando usted duerme, ¿qué pasa? Usted no está consciente de nada de lo que está ocurriendo alrededor de usted. ¿Están conmigo? Usted duerme. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he pasado por varios huracanes y miren, yo duermo como una piedra. ¿Cuántos aquí duermen como una piedra? Gloria a Dios. El Señor me siga bendiciendo con esa piedra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A usted no le ha pasado que a mí no me gusta tomar siestas? Porque yo, si me tomo una siesta, me levanto y no sé dónde estoy, ni qué hora es. Y me ha pasado que me levanto una siesta y es de noche y veo las 6. ¡Ay, son las 6 de la mañana! Tengo para trabajar. Y son las 6 de la noche. Pero como no sabía dónde estaba, me desubiqué. ¿A cuánto le han pasado eso? Porque usted está inconsciente. ¿Están conmigo? Y la otra razón por la que lo compara al sueño, ¿saben por qué? Porque toda persona que se duerme en algún momento se va a despertar. Amén. En la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo compara la Biblia a dormir. Ahora, no se dejen llevar por mí. Vamos a ir a ¿dónde? A la fuente de la Biblia. Vayan conmigo, por favor, al libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Una historia muy conocida que es la historia de Lázaro. Cuando Lázaro muere. Juan capítulo 11. Vayan conmigo, por favor. Y yo quiero que usted lo lea conmigo para que lo vea de la misma boca del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Juan capítulo 11, versículo número 11. Juan 11, 11. Cuando estén ahí, digan amén. ¿Listos? Estamos todos en Juan capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo número 11. ¿Listos? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo, ¿qué cosa? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a empezar en el versículo número... vamos a empezar en el 4. Lázaro ha muerto y Jesús dijo en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba a Jesús a Marta y a sus hermanos Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, noten aquí, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, Jesús le llegó la noticia de que Lázaro estaba ¿qué? Enfermo. Y Jesús no fue rápidamente a sanarlo, sino que ¿qué pasó? Se quedó 2 días más. Dice, luego, después de que esto dijo, los discípulos dijeron, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos a Rabí, ahora proclamarán los judíos, procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez allá respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz que está del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro que duerme, mas voy para despertarle. Noten aquí, si Jesús te dice que fue a dormir, ¿qué tú vas a pensar? Vamos a estar tomando una siesta, Lázaro. Déjalo tranquilo que tienen que estar cansados. Noten lo que sigue. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué cosa? Sanará.
porque está enfermo y cuando uno está enfermo lo mejor es dormir y comer, ¿verdad? Pero Jesús decía esto de qué? De la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban de qué? De reposar del sueño. En otras palabras, Lázaro eventualmente, ¿qué durante esos 2 días? Murió. Y Jesús dijo, vamos a ir ahora a despertarlo. Y pues está durmiendo una siesta, Señor. Noten, versículo número 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ¿qué? Ha muerto. ¿A qué compara el Señor Jesús la muerte? Al sueño, al dormir. ¿Están conmigo? Porque el que duerme, ¿qué cosa está? Inconsciente. Noten cómo lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa saben? Nada. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta ¿en dónde? En el olvido. En otras palabras, cuando una persona muere, ustedes que usan computadoras saben que la computadora tiene varias maneras, ¿verdad? Usted puede poner en la computadora a dormir o usted la puede poner ¿en qué? En shutdown, apagado. Pues cuando usted duerme, usted se tiene una siestecita, es como poner la computadora a dormir, pero cuando usted muere, ¿qué pasa con la computadora? Está shutdown, no está funcionando ningún programa, ninguna función de la computadora, está totalmente apagado. A eso compara la Biblia. Es como si Dios tomara el hard drive del ser humano, cuando el ser humano muere, ¿y qué cosa? Lo agarra y lo guarda en el cielo. ¿Hasta qué momento? Hasta que vuelve a resucitar a los muertos. ¿Y qué cosa? Pone el hard drive nuevamente en esta nueva computadora. ¿Para qué? Para prenderlo nuevamente con toda la información y todo el conocimiento que tenía en la cabecita. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Noten, hermanos y hermanas, Eclesiastés 9, 5 y 6 también continúa. Perdón, decía, los muertos, ¿cuántos saben? Nada. Y les puedo dar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo. En el estudio de ellos ustedes van a tener varios versículos ahí que muestran lo mismo. También su amor y su odio y su envidia feneció. ¿Qué es fenecer? Morir. Feneció ya. Cuando la persona muere, el amor, el odio y la envidia, todo se va con él. No tienen ya más parte en el siglo, en el mundo, en todo lo que se hace que debajo del sol. El que muere, ¿en dónde está? Durmiendo, descansando en la tierra. ¿Están conmigo? No está participando en nada debajo del sol, no está vivo, no anda por ahí hablando, no anda por ahí ayudando como se nos ha enseñado a nosotros culturalmente en cuanto a eso. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo duermen en la tumba? ¿Hasta cuándo la gente está descansando en la tumba? Noten Juan 5, 28 y 29. No te maravilles de esto porque viene la hora cuando todos los que están ¿en dónde? En los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán ¿a qué cosa? Y el versículo continúa, y los que hicieron mal, ¿hasta resurrección de qué? Condenación. Hay 2 resurrecciones, la Biblia dice. La resurrección de los que murieron y resucitan en Cristo, y la resurrección de ¿quién? De los que se pierden. Vamos a hablar el sábado en la tarde de eso cuando hablemos de la guerra del Armagedón y vamos a ver ese asunto. Todos los que mueren en este mundo, todos van a resucitar en algún momento. ¿Están conmigo? Unos resucitan en la resurrección de vida y otros resucitan en la resurrección de condenación. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque han rechazado la salvación y Dios le va a mostrar la razón por la cual ellos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Escúcheme bien algo interesante. No te maravilles de esto porque viene la hora cuando ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué todos? Porque ¿dónde está todo el mundo? En la tumba, durmiendo, muertos. ¿Están conmigo? Todos están ahí. Los únicos que nosotros sabemos bíblicamente que están en el reino de los cielos son Enoc, Elías y Moisés. Más nadie. Y un grupo que resucitó con Jesucristo, dice Mateo capítulo 26, versículo 56. Pero no dice su nombre y lo más seguro eran contemporáneos de Jesús en ese sentido. La Biblia no dice más nadie que todos los demás, aparte de esos, están ¿dónde? Durmiendo. Entonces, hermano y hermana, cuando Cristo venga, escúcheme bien, ¿qué va a pasar? Va a llevarse a los que murieron en él. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Jesús dice algo fascinante en Juan capítulo 14 relacionado a este tema de la muerte. Juan capítulo 14.
Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y usted se preguntará, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya fuimos advertidos de que no tengas nada que ver con los muertos, ni con los espíritus, ni con nada de eso. Juan capítulo 14, ¿cuántos están ahí? Noten lo que Jesucristo dice sobre su regreso a la tierra. Versículo número 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Pregunta, ¿se fue o no se fue? Él dijo, me voy a preparar esos lugares. Y noten lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, no te preocupes que cuando te mueras te vas a encontrar conmigo acá en el cielo. Si me fuere a preparar el lugar, ¿qué dice que va a hacer? Vendré otra vez y ¿qué dice? Y los tomaré, ¿qué cosa? A mí mismo, ¿para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no le dijo a los discípulos, miren, yo me voy al cielo y cuando se mueran no se preocupen que nos encontramos allá arriba. No, no, no. Él dijo que yo me voy a ir a preparar el lugar y voy a regresar ¿a qué? A tomarlos a ustedes. ¿Para qué? Para llevármelos a aquel lugar que les preparé. ¿Están conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque escúcheme bien, ¿de qué sentido tiene la resurrección de los muertos si cuando usted muere usted va para el reino de los cielos? No tiene sentido. Entonces, la resurrección, porque si tú mueres y vas, se acabó. Pero tú te imaginas ir al reino de los cielos y tú estás allá arriba en la gloria de Dios como nuestros hermanos creen. Y estás allá paseando en el jardín y estás yo no sé qué haciendo qué cosa. Y de momento Jesucristo sale en el micrófono. Disculpen todo el mundo, por favor. Los voy a mandar a todos a la tumba. ¿Ok? Y los voy a resucitar. Cuando resuciten, háganse los sorprendidos. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Claro que no. Pues si ya estábamos ahí arriba. ¿Por qué la gente va a no te había visto hace como 5 minutos? No. Hermano y hermana, ese es el propósito de la resurrección y que Cristo vendrá y resucitará ¿a qué? A todos para reunirnos con nuestros seres queridos y con Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? El propósito, hermano, de la resurrección es ese mismo. Igual el infierno. Vamos a suponer que Lázaro estuviera en el infierno y Jesucristo lo resucita, lo saca del infierno. Y Lázaro viene y Lázaro dice, Jesús, ¿pero qué pasó, papá? Ah, Lázaro, te resucité, ¿verdad? Y de momento dice, pero vas a morir otra vez y vas a regresar al mismo lugar. No tiene sentido eso, porque todo el mundo ¿en dónde está? En la tumba, ¿qué cosa? Durmiendo. Nadie está, hermanos y hermanas, siendo castigado ni torturado en el infierno. ¿Y de dónde sale este asunto de hablar con los muertos? ¿Se ve o no se ve en el catolicismo? ¿A quién le están hablando? A todos los santos que han muerto y a toda persona que supuestamente canonizaron que están vivos y comunicarte con esa persona. ¿Y qué dice la Biblia? No hable con los muertos. ¿Sabes por qué? Porque si le hablas a un muerto, puede ser que el muerto te conteste. Pero no es el muerto el que te está contestando, porque Dios dijo, no hablen con los que están muertos, no hablen con los espíritus, no tengan nada que ver conmigo, ni a nadie que trate de hablar y comunicarse con ese lado. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque el Espíritu dice expresamente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? Espíritus engañadores y a doctrina ¿de qué? De demonios. Porque lo que están contestando y lo que nos están respondiendo de supuestamente del otro lado no son nuestros seres queridos muertos, son ¿qué? Demonios que se hacen pasar por nuestros seres queridos. Apocalipsis 16:14 dice que son ¿qué? Espíritus de demonios que ¿qué cosa? Que hacen milagros. Pero todo este asunto del espiritismo y de estar hablando con los muertos, de estar comunicándose con los muertos, que es tan prevaleciente en nuestra cultura, que lamentablemente sabemos de dónde viene este asunto de creer que podemos hablar con los muertos, claramente tiene una base ¿de dónde? Del catolicismo, que trae su base ¿de dónde? Del paganismo. Y todo este asunto, hermanos y hermanas, es como el diablo que hace.
el diablo logra hablarnos y por estas manifestaciones milagrosas y poderosas, en vez de estar prestando la atención a la Biblia, le hacemos más caso a ¿qué? A lo que estamos viendo y a lo que estamos sintiendo. Porque nos empiezan a hablar y abuelo y abuela y todo ese asunto. Y el diablo es el diablo porque ¿qué hace? Agarra a la gente que uno más ama, que uno extraña, y lo hace pasar como si fueran nuestros seres queridos. Y nos jalan para allá. Y esto ahora, hermano, hermana, esto es común. Aquí en Puerto Rico tenemos asuntos en cuanto a eso, también con la santería. Pero, por ejemplo, mis hermanos y mis hermanas de Centroamérica, todo eso, el Día de los Muertos y el asunto de los muertos ahora es algo sexy y cool de niño. Este asunto, ¿por qué? Porque están normalizando todo este tipo de conducta que la Biblia dice es una abominación. Y los niños crecen pensando que ¿qué? Ay, vamos a hablar. El Día de los Muertos, ¿qué día es? ¿Saben qué día es? Noviembre 1. ¿Qué cae el día antes de noviembre 1? Octubre 31. Qué interesante, ¿no? Que está todo esto ligado en cuanto a este engaño de la muerte y el espiritismo y esto de Harry Potter y todo eso. Incluso Lucifer hasta tenía su propio programa también en la televisión donde lo pintan a él como si fuera bueno y como que tuvo el lado malo del asunto, pero él no es tan malo como creen. Hermano y hermana, esto es parte todo del sistema del diablo de normalizar estas creencias en cuanto a qué, en cuanto al espiritismo, en cuanto a la muerte, y es un gran engaño. Y la gente se está dejando llevar por medio de todas estas mentiras y estos engaños. Y dice Dios en Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en mi palabra. La palabra dice una cosa, la cultura dice otra. ¿A quién le vas a creer? ¿Están conmigo? Aquí está el peligro porque esto es uno de los engaños más grandes que Satanás va a utilizar en el tiempo del fin para alejar a la gente de Dios y acercarlo a su creencia. Ahora la pregunta es, si nadie es eterno y todas las personas cuando dejan de respirar están durmiendo, están muertos y nadie se va al cielo, ¿significa entonces que qué? Que nadie tampoco se va al infierno. Entonces, ¿cuál es la creencia? Que la gente está ahora mismo ¿en dónde? En el infierno quemándose. ¿Verdad que sí? La gente está ahora mismo en el infierno quemándose, ahí siendo torturado porque se porta mal. Eso sí, tú nunca has escuchado, nunca en un funeral, que a fulano lo meten en el infierno. A fulano lo agarraron en un tiroteo con 5 kilos de cocaína, con 3 prostitutas atrás, matándose y balaceándose con la policía, porque tenía tres órdenes de arresto y murió. Pero cuando tenía 13 años aceptó al Señor Jesucristo, está en el reino de los cielos. Y digo, yo no sé quién para juzgar a alguien, ¿verdad? Pero pues, está difícil de creer en ese sentido. ¿Será que hay alguien ahora mismo quemándose? ¿Será que ahora mismo hay alguien sufriendo en el infierno? Noten, 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados cuando? En el día del... ¿Cuándo es que el ser humano recibe el castigo por haber rechazado la salvación? ¿Cuándo es? En el día del juicio. Noten entonces que las personas están ¿dónde? Durmiendo, y la Biblia dice que va a haber una resurrección también para los perdidos. Vamos a ver qué va a pasar en un periodo de tiempo diferente. Primero está la resurrección de los salvos y luego de un periodo de tiempo que la Biblia le llama el milenio, entonces está la resurrección de los perdidos que solamente se resucitan para ver que ellos se perdieron porque ellos quisieron y simplemente serán destruidos y dejarán de ser. Mateo capítulo 13, 40 y 42. Cristo dice, así será cuando en el fin del mundo enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y serán echados ¿en dónde? En el horno de fuego, o lo que la Biblia le llama el lago de fuego, o lo que la Biblia le llama la segunda muerte, que es que la muerte eterna. Noten cuando resucitan, Salmo 92:7, que brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que obran iniquidad para ser ¿qué cosa? Destruido para siempre. ¿Qué significa ser destruido? Dejar de existir, se acabó. ¿Están conmigo? La Biblia dice en Apocalipsis que la tierra se convertirá en un lago de fuego. Y ese lago de fuego que está en la superficie de la tierra, ¿qué cosa harán?
será, al igual que la tierra estaba cubierta por agua, al final, Dios cuando vaya, antes de hacer la tierra nueva, Dios va a purificar la tierra con fuego y va a consumir toda la superficie de la tierra, y todos aquellos que han amado más las cosas de este mundo, ¿qué cosas pasarán? Se quemarán. ¿Por qué? No porque Dios quiso, sino porque ellos desearon y amaron más las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Y Dios dice, si eso es tu deseo, quédate con el mundo, pero entiende una cosa, yo voy a quemar este mundo, y si eso es lo que tú quieres, tú te vas a quemar con él. No porque yo quiero, sino porque eso fue lo que tú decidiste. Y dejarán de existir para siempre. Noten, Romanos 6:23, la paga del pecado, que es la muerte, más ¿qué cosa es la dádiva del regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Hermano y hermana, solamente hay dos caminos en esto: o la muerte eterna o la vida eterna. ¿Están conmigo? No hay un punto entre medio, un purgatorio o un infierno donde la gente será castigada por el resto de la eternidad en cuanto a este sentido. Noten Mateo 25:46, e irán estos los perdidos ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos ¿a qué? A la vida eterna. Pregunta, ¿cuál es el castigo eterno? ¿Ser torturado en el infierno por el resto de la eternidad? No. ¿El castigo eterno cuál es? La muerte eterna. Dejará de existir para siempre. ¿Están conmigo? Escúcheme bien, hermanos y hermanas. Si el castigo del pecado es sufrir una eternidad en el infierno, entonces Cristo no pagó por nuestros pecados. Porque siguiendo esa lógica, si la paga del pecado es la tortura eterna, entonces se supone que estuviera donde Cristo, sufriendo una tortura eterna, porque Él sufrió nuestro castigo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es una clara evidencia de que esa creencia no es bíblica en lo absoluto. Ahora la pregunta es, ¿qué nos hacemos? Entonces, ¿cómo podemos entender este asunto y cómo es esto del infierno? Pues lamentablemente mi tiempo terminó por hoy. Venga mañana y le voy a enseñar cómo esta creencia, y usted dirá, pero la Biblia habla sobre el infierno de fuego. Claro que sí. Mañana le voy a presentar que lo que parece ser lo que está diciendo la Biblia no es lo que está diciendo la Biblia verdaderamente. Que así como parece decir que el alma y el espíritu, no tampoco es. Hay que estudiar, hay que ver lo que dice la Biblia y vamos a ver cómo el carácter de Dios va a ser vindicado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están aprendiendo? Mañana voy a tomar y terminar el tema del infierno. Yo traté de hacer los dos juntos, pero mira, es la primera vez en mi vida que trato de hacer esto y es una lucha. Y mañana entonces también empezamos con el tema de la imagen de la bestia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decir al Señor, yo quiero la parte donde tú me das la vida eterna? Pónganse en pie. Vamos a decirle, Señor, gracias por la vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuánto quiere decirle gracias, Señor, porque vas a destruir y acabar con este mundo como lo conocemos y vas a hacer una tierra nueva donde mora la justicia, el gozo, la paz, donde no hay más muerte, ni cáncer, ni llanto, ni dolor, ni rodillas malas, ni dientes postizos, ni espejuelos, porque todas las cosas serán nuevas, promete Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de esa tierra nueva? Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo juntos de estudiar temas muy, muy interesantes y muy importantes. Porque como hablamos, Padre, especialmente en nuestra cultura aquí en Puerto Rico, este asunto de estar hablando con los muertos y de las cartas es una cosa muy, muy común. Y ya sabemos por qué, de dónde viene nuestra cultura religiosa. Señor, te pido que nos lleves con tu dirección y que podamos venir mañana para seguir estudiando y aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición y por tu cuidado y tu protección. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, te quiero ver en la tierra nueva.